told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más al directo de su canal Rafael Cepeda Trader. ¿Okay? Espero que estén excelentes. Y bueno, vamos a darle un repaso al movimiento que se está viendo en este momento del mercado, tanto en el S&P 500 como en las criptomonedas, como en Bitcoin, sobre todo forma principal, porque ustedes saben que por donde se mueve Bitcoin, se mueve el resto. ¿Okay? Vamos aquí a saludar a los que están llegando en estas horas de la mañana. Mi amigo Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Por aquí dice que estamos 5 personas, 6, 7, 4... 6, ahí va subiendo y va bajando, y obviamente todos los que ven esto en diferido, un fuerte abrazo para todos ustedes. ¿Okay? Bueno, vamos a darle. ¿Qué tenemos nosotros en este momento en pantalla? El gráfico del S&P 500 o el mini S&P 500. ¿Okay? Tuvimos un rebote exitoso en el S&P 500, fue excelente, y en este momento es retroceso. Ahora bien, este retroceso, yo parto de la idea que vamos a hacer una cuña. ¿Ok? Que vamos a hacer una cuña. Sin embargo, puede ser que no se dé esa cuña. ¿Por qué? En este momento, obviamente, yo voy aquí, se está iniciando un posible rango. Si yo soy aquí un poquito detallista, estoy en el gráfico del E-mini. ¿Ok? Esta zonita donde está aguantando el precio es una zona donde ya el precio ha tenido soportes y ha tenido resistencias importantes en el movimiento pasado. Y por debajo de ella tenemos los 5.630, que también ha servido de soporte y de resistencia. Entonces, esta es la banda donde el S&P 500 probablemente se va a mantener. ¿Y eso por qué? Porque si uno le da un vistazo a las acciones, y ya vamos a ir a viernes que estuve viendo acciones en la madrugada, la mayoría de las acciones están subiendo, salvo las más grandes.
pero las más grandes ya están empezando a marcar un posible suelo. Por lo tanto, este margen del SP500 por la parte alta, los 5.730, y por la parte baja, los 5.635, es la banda donde puede estar haciendo el suelo. Ahora bien, ahí donde está no tengo entrada. Con respecto al SP500 tengo que esperar y quedarme quietecito. Sobre todo observar si me cae a la zona de los 5.644. Los conflictos desde el punto de vista fundamental que estamos teniendo en el mundo, estamos llegando a las semanas cruciales. Ya por lo menos Rusia ya está hablando de unas exigencias más claras que no había sucedido 2 semanas atrás. Hubo una pequeña tregua por allá en el Medio Oriente, se volvió a romper, pero ya están en negociaciones. O sea, ya se dio el paso para por lo menos hablar. Porque antes no había hablado, sino que plomo por aquí, plomo por allá. Entonces, eso puede ayudar a la recuperación. ¿Qué es lo que nos está faltando? Lo que pueda pasar con los aranceles a partir del 2 de abril. Pero si ya están subiendo algunos valores, es porque algo está sucediendo. ¿Okay? Algo está sucediendo. Fíjense que si nosotros nos vamos para las acciones, este es el que tengo por aquí, listas, acciones. Aquí tengo muchos. ¿Okay? Fíjense cómo están cayendo las grandes, pero yo quiero ver, aquí está. Vean Nvidia. Nvidia, que es una de las acciones que más se pronosticaba caídas importantes, vean cómo ha recuperado en el semanal. Esto que está aquí es un patrón de reversión alcista. ¿Okay? Y se colocó por encima de la media de 50 periodos. Si vamos a un gráfico diario, vemos que obtuvo una recuperación importante de un 17%. Y está en este momento retrocediendo, que es algo normal. Pero ya tratando de marcarme lo que llamamos un suelo. En gráficos de 4 horas en Nvidia no tenemos entrada, pero está sucediendo lo mismo que en el SP500. Se está aguantando en una zona que ya fue soporte y resistencia en el pasado. Si el resto de la magnífica hace lo mismo que Nvidia, nosotros no necesitamos. Vamos a ver un rebote al alza bastante importante. ¿Okay? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver el SP500. ¿Y por qué yo veo el SP500? Porque obviamente cuando voy a ver a Bitcoin, nosotros dejamos estas opciones al día de ayer, en el video que les hice corto, que yo me mantenía long. Yo tengo long desde hace varios días, desde por aquí atrás, creo que por aquí atrás. El precio me rebota, no salgo, que me da este mechazo, porque yo tengo mi profit por los 86 y no me llegó a los 86. No me llega a los 86. El precio cae, vuelve a rebotar, vuelve a ser rechazado, pero ayer dejé las dos opciones, dije que no iba a cerrar y no he cerrado. Aquí hay una opción para entrar con el patrón de anoche y la otra acción es aquí abajo por los 80.79. Yo tengo otra orden cerca de los 79.000, o sea, por si me perfora los 80 para promediar en futuro e irme a atacar la zona de los 86. ¿Ok? Yo mantengo esa posición, aquí la tengo. Lo que pasa es que a veces con la cuestión de no me quiere dejar operar por los VPN. Aquí estoy en pérdida y aquí está mi otra posición, 79.800. Por si me pierde los 80 ahí mismo, me tome la orden, ¿ok? Entonces, si yo me voy al libro de órdenes, ya voy a por aquí a leerlos un poquito más. Y fíjense lo que está sucediendo aquí. Vamos a agrupar, esto es spot. Vamos a agrupar aquí en spot. Vean lo siguiente. La zona de resistencia importante está ahora no en 86, 87.000, 89.000. Esta es la zona en spot importante de resistencia. Sin embargo, por la parte baja tenemos los 80.000 con 79.000 como primera zona, segunda zona 78.000
y la más grande los 75, 74 mil que hablaba nuestro amigo Carlos ahí. ¿Ok? Pero si nos damos cuenta, tenemos más por la parte baja, por la demanda, que por la oferta. Entonces, eso es algo que hay que empezar a tomar. La oferta se está cansando. Vámonos a futuros. Y fíjense que en futuros ocurre algo parecido. Con la diferencia que en futuros sí está muy fuerte la zona de los 81.000, 80.000. Y apenas por la parte alta, los 82.000, hay una zonita pequeña, pero luego sí se dispara hacia la zona de los 88.000. Entonces, ¿dónde me están coincidiendo tanto futuros y en spot por la parte de arriba? 87, 88.000. Esta es la zona donde tanto en futuros como en spot la gente se está colocando para vender. 87, 88. Y por la parte baja, ¿dónde me están coincidiendo? Entre 80, ponle 81.000 y vamos a ponerle 79.000 por si acaso. Cuando yo verifico las dos, trato de combinar las dos y es las zonas donde más me están colocando coincidencia. Esto es una ley absoluta. Ustedes saben que no, porque nosotros no tenemos las órdenes de mercado. Qué sé yo si el señor Trump manda ahorita un mensaje y Putin se le cruzan los cables. Yo no lo sé. Pero tomando en cuenta esto y mi estrategia, yo la mantengo igual. Fíjense que estamos viendo ahorita en absorción. Vamos a verme gráficos de 1 hora en Bitcoin. Vean este movimiento, una vela roja, tiene volumen, pero rápidamente se está intentando recuperar. ¿Okay? Hay que ver si esta recuperación me supera los 82.400. ¡Pum! Probablemente vayamos a brincar 84, 86. ¿Es un trade súper seguro y el mejor patrón del mundo? Obviamente no. Esto tiene riesgo, por eso voy con poquito. Yo digo que todavía no hemos cantado victoria, todavía no hemos cantado un suelo claro, pero ya está en proceso. ¿Okay? Ya está en proceso. Gráfico semanal. Nosotros mantenemos por arriba de la media de 50 periodos. Todavía apenas se está empezando a desarrollar el Valle Rojo, pero estamos por arriba de la media de 50 periodos. Y hay que ver cómo cierra esta semana. ¿Por qué? Porque este patrón que usted está viendo aquí, en velas, que se está formando, no ha cerrado, pinta para un patrón bonito. Ya se lo voy a buscar. Vamos a colocar por aquí. Vamos a ver si me sale por aquí. Aquí estamos. Ok. Vamos, aquí tenemos. Estamos por aquí. Creo que se me vea más bonito. Aquí están explicados algunos. Voy a abrir aquí las imágenes. Fíjense lo que cuando vienen de una opción por la parte baja, o como esta que está aquí, la Hammer, y la siguiente vela es verde. La que estamos viendo ahorita es roja, pero la semana no ha terminado. Hay que ver cómo termina la semana. Si la semana me termina con una vela verde, entonces pudiésemos estar en presencia. No hay un super cambio de tendencia todavía, pero sí tal vez un rebote un poquito más grande. ¿Okay? Esos son posibles patrones que se pueden ir formando aquí en este movimiento. O sea, aquí nosotros tenemos, vamos a borrar esto aquí, tenemos una vela roja grande, tenemos una vela verde con absorción y la que se está formando en este momento es roja, pero fíjense que no te ha superado el cierre de la vela anterior. Está por arriba del cierre de la vela anterior. Entonces hay que esperar cómo cierra esta vela esta semana. Si esta vela cierra por arriba de los 86 verde, entonces pudiésemos estar pensando en un rebote más alto. Lo cierto es que por lo menos en el semanal el panorama se está poniendo interesante en Bitcoin. Esto no quiere decir que me voy a meter porque me voy to the moon. No, estoy diciendo es que aparentemente se está intentando formar un suelo.
y lo que estamos operando todavía siguen siendo trades cortos. Ahora, en spot y a 3x, todo lo que tenga que ver con las cripto, si usted ya decidió meterse en spot en una cripto, tenga paciencia, tenga cuidado en futuros. En futuros, si te saltó el stop con el retroceso que estamos viendo, ten paciencia para buscar la entrada. Vamos a ver si vemos alguno ahorita. Pero en spot puede ser que ya estemos tocando suelo, cerca del suelo, tú vendas y el precio se te dispara hacia arriba. Entonces ahí vas a llorar de tristeza. Vamos a saludarlo. Por aquí veo que llegó mi amigo Bobizar. ¿Cómo estás, mi amigo Marco? ¿Cómo está todo? Buenas gracias. 274. Vamos al amigo Yomi. Mi amigo Yomi ha caído bastante también. Pero ya les voy a mostrar. Vamos con INC. Fíjense este movimiento. En precio hemos caído. Pero veamos los patrones que estamos viendo aquí. Aquí hay un impulso desde atrás. Yo tengo mi flechita aquí. Aquí como que la tengo aquí. Aquí está mi flechita. Aquí hay un impulso. Vamos a quitar este indicador. Y luego vino todo este retroceso. Y este retroceso vino marcando pequeños volúmenes en pequeños movimientos hacia arriba en la zona verde. Hasta que entró este gran volumen y se disparó. ¿Okay? En este momento está sucediendo exactamente lo mismo. Todo este retroceso que estamos viendo aquí, el volumen viene disminuyendo, salvo cuando hay este volumen pico, hay absorción, este volumen pico, hay absorción, este volumen pico, absorción. O sea, cuando entra un volumen interesante, es para generar absorción. ¿Okay? Si yo le meto a esto zoom, ¿okay? Vean, cuando el precio empieza a caer, cuando entra volumen es para absorber. ¿Qué pasa en este mercado y en ese? Yo me estuve viendo muy bien los libros de órdenes, las ejecuciones de órdenes, y aquí hay unas ballenitas que saben comprar y saben vender. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí abajo uno ve la gente que está comprando y que está vendiendo. No lo he hecho esta semana, pero la semana antepasada yo me puse a observar todas estas direcciones, cómo compran y cómo venden. Y hay una serie de direcciones que compran porciones muy grandes y luego empiezan a vender muy pequeñitas. Empiezan a vender en porciones muy pequeñitas para que el volumen no se note. O sea, si usted compra, póngale usted así $100,000, usted se vea una vela verde así. Pero luego empieza a vender en porciones de 500, 400, 300, pero pone muchas órdenes. Muchas órdenes. Pum, 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 pum. Se empieza a vender poquito a poco. Eso hace que el precio caiga. Pero ¿qué pasa? No vende todo. O sea, si compra 100,000, vende 50,000 en porciones de 500, 600, 400 dólares. Y el precio poco a poco va cayendo porque no hay demanda. Y vuelve a comprar 100,000 y luego vuelve a vender poquito a poco. Pero ¿qué pasa con esas ventas? Las ventas no son el total, no son el total de todo lo que compran. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay alguien o hay varias personas que saben lo que es meterse como ballena y lo que es salirse como ballena. Y esa es una forma como ballena de tu entrar. O sea, esto no es una forma con que compra un retail. Esto es una forma con que compra una ballena. Porque la ballena entiende que tiene que tratar de mantener el mejor precio posible para poder comprar y acumular todo lo que desee. Entonces, eso se está viendo aquí. ¿Entendido? Esta semana, sinceramente, no he revisado, pero la semana pasada, antepasada, me puse a revisar con calmita
esas direcciones que marcaban más o menos movimientos importantes y empecé a notar eso. Entonces, esto quiere decir que aquí hay conocimiento. Cuando tú empiezas a comprar, va a llegar un momento que se te acaba el dinero. Entonces, si la aciertas y compraste lo suficiente, el precio va a tender a subir. ¿Por qué? Porque ya hay menos liquidez disponible. Tiene que ir a buscar más arriba. Ahora, si él se equivoca y hay otras ballenas que hacen lo mismo, lo contrario, pues probablemente va a caer más. Pero así como está hasta los momentos, yo sigo pensando en esto, que en spot hay que tenerle paciencia. ¿Okay? Paciencia, más nada. Estoy tratando de ver si consigo algún ejemplo aquí. Y fíjense, déjenme ver lo que son las ballenas solamente. Vamos a ver aquí. Hoy no veo así a simple vista, pero sé que esta semana, la semana pasada sí vi como 4 ejemplos que compraron mucho, vendieron poquito, pero no vendieron todo. Hoy no veo. Aquí están 2 compras, pero no son compras tan grandes. Bueno, fíjense, aquí está comprando, pero poquito a poco. Esta dirección que está aquí está empezando a comprar poquito a poco. Fíjense que aquí está comprando de 5.000, 8.000, 6.000 a 3 diferentes precios. ¿Ves? Está comprando poquito a poco. CA4B3 probablemente, si yo sigo revisando, voy a encontrar más compras de él, pero con porciones pequeñas. Esto es para ir entrando al mercado poquito a poco. Vamos a ver si le encuentro alguna venta. No se ve por aquí en el corto plazo venta. Probablemente tenga otras compras más atrás. Entonces ahí vámonos con paciencia. Pero el patrón sigue siendo de acumulación para este caso. ¿Okay? La otra se funciona igualito, que es Hex. Vamos a ampliar aquí. Y vean lo que sucedió aquí. Los que ya vieron clase conmigo saben qué significa esto. Una vela pequeñita con absorción y un tremendo volumen, esto es para arriba. Esto es compras. ¿Okay? Lo que pasa es que lo están haciendo porcionado por partecitas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bienvenido los que están llegando por ahí. No olviden suscribirse los si están llegando alguien nuevo por aquí. Saluden, digan hola. No se pongan tristes. Que ven la velita roja y se ponen tristes. Dicen, ay, nos vamos para el fondo del mar. Ok, mis amigos del curso, ayer les envié un video al Discord. Los que ven alguno de esto en diferido, por favor avísenme si tienen acceso a él o no. Para terminar de configurar, aquí está el Discord, nuestro screener. Ok, nuestro screener. No sé si Carlos ya lo terminó de configurar, lo dejó listo y abrió la cuenta demo lista. Ok, necesito que hagamos eso esta semana. Mientras veo qué pasa con la electricidad. Una de las alternativas es que hablé con un amigo que tiene una planta. No me la puedo traer porque es una planta grande, sino que creo que me voy a ir a quedar en su casa el otro fin de semana para dar clases. ¿Okay? Estoy cuadrando eso para quedarme en su casa y poder dar la clase en vivo. Pero mientras tanto, vean el video que dejamos para que terminen de configurar su screener y dejemos la cuenta abierta. ¿Por qué? Porque estamos cerca de un suelo en las acciones. Entonces, como vamos a practicar con acciones, ahí puede ser una oportunidad bastante interesante, tanto para aprender como para operar y meterle su platica, meterle ahí su dinerito. ¿Ok?
Materias primas, oro, vamos a verla. Mire, yo esperaba que retrocediera para seguir subiendo. Esa cosa no quiere caer. ¿Okay? Obviamente yo no te puedo decir que ahí hay entrada. En algún momento va a retroceder. Cuando esa cosa retroceda, nos volvemos a meter. El objetivo del oro está más o menos por los 4.000 puntos. 3.800, 4.000. Okay, por allá arriba. ¿Tan arriba? Sí, tan arriba. Por allá arriba va a estar el objetivo del oro. ¿Va a llegar de un solo velón? No. Va a tener un retroceso. Cuando usted ve el retroceso, se mete. Mientras usted no vea el retroceso, en el oro no se meta. Quédese quietecito ahí. Ya el movimiento se fue. ¿Ok? En la plata, aunque está más atractiva, tampoco hay entrada. Espere que caiga. Ella va a caer en algún momento. Mire, en algún momento siempre van a venir a buscar la media de 50 periodos. Entonces, tenga paciencia. Cuando haga el retroceso, de ahí nos vamos para arriba en la plata. Los ETF, fíjense que ya habíamos hablado de los ETFs alcistas. Vean cómo todos ya subieron. Pero en este momento, si quieres entrar a un ETF, no. Espera un retroceso. ¿Ok? No sería nada inteligente entrar ahí, sino que apenas tengas un retroceso. Las empresas del oro también se dispararon, pero ahí no hay entrada. Si quieres entrar, tienes que esperar un retroceso, porque estaríamos comprando en la cresta de la ola, en la parte alta de la ola, y eso no tiene mucho sentido. ¿Okay? No podemos operar de esa forma. Forex, vámonos aquí a Forex, y ahorita vamos a ver algunas cosas de las empresas. El caso de Forex, fíjense que nosotros esperábamos por ahí un rebotico, el precio ha seguido cayendo. Recuerden algo, a Estados Unidos le conviene que el dólar caiga, así como usted lo escucha. Por lo tanto, esta zona yo la sigo esperando. Yo tengo días que no opero Forex, todavía no operar Forex. Si esta zona de los 101, 102 llega, entonces ahí volvería a estar operando Forex. ¿Ok? Aquí todavía no, porque estoy en la mitad del camino, y aunque parezca una zona importante para rebote, todavía está el riesgo, porque no es lo mismo que la oferta y demanda decida para dónde quiere ir el mercado a que lo estén forzando, y en este caso están forzando que el dólar caiga, porque es la forma de que tiene el gobierno de Estados Unidos para equilibrar todo lo que se le viene con los aranceles. Entonces, prefiero quedarme quietecito. Ahora, ¿qué sería en este caso? Tratar de buscar entradas a favor de otra moneda. Fíjense lo que subió el euro dólar, ¿verdad? Pero ya subió mucho. La libra contra el dólar, ¿ves? Ya subió mucho. Aquí vamos a dejar un loncito. Dólar contra el yen. Fíjense que aquí se está recuperando el dólar contra el yen. Y aquí podemos estar buscando una oportunidad de short, pero no ahí. Hay que esperar que dé el patrón. O sea, las monedas contra el dólar probablemente se revaloricen, que es lo que está buscando Estados Unidos. Por ejemplo, el caso este del dólar contra el franco suizo, fíjense que esto está en caída, ¿ok? Hacia abajo. Entonces, ya cuando el dólar va a llegar un momento que va a tocar un suelo, va a haber un rebote alto. Pero ahí donde está, hay mucha incertidumbre. Por eso es que no le he prestado mucha atención al Forex estos días, ¿ok? Bueno, acciones. Bueno, fíjense, nosotros estábamos configurando ayer en clase. Les dejé el video para configurar el screener de acciones. Yo uso mucho el screener de criptomonedas aquí en el canal, y aquí configuramos el screener de acciones. Y fíjense que agregándole un par de filtros más que ajusté aquí, ¿verdad? Vean cómo en gráfico semanal todas estas acciones se me están colocando en posible tendencia alcista, y eso no estaba la semana pasada. Vean toda esta cantidad de acciones. Toda esta cantidad de acciones se me están colocando en posible tendencia alcista. Entonces, el hecho de que se me haya aumentado toda esta cantidad de acciones en posible tendencia alcista es una señal de que puede ser que estemos tocando suelo. Estamos hablando de 976 acciones, tomando en cuenta que solo el mercado americano, y tomando en cuenta que tengo un screener delimitador
tanto por indicadores como por capitalización. ¿Ok? Como capitalización también. Entonces, eso me implica que probablemente estemos en un rebote importante de la bolsa. Fíjense, esta es del sector financiero. La de nuestro amigo Berkshire Hathaway. Vean cómo está esto alcista. Vamos a meternos aquí en gráfico semanal. Esto usted no le ve cara de recesión por nada del mundo. ¿Ok? Vamos a ver otra aquí, Johnson & Johnson. ¿Dónde usted le ve aquí Johnson & Johnson cara de recesión? Esto lo que nos está haciendo es un rango lateral y este es un rango de patrón de continuación alcista. Y no me crea a mí, búsquelo en internet. Este rango que está aquí de Johnson & Johnson. Vamos a ver aquí McDonald's. Usted a McDonald's aquí no le ve crisis por ningún lado. O yo no se la veo, no sé. Yo no se la veo. Vamos a ver General Electric, que es una acción que viene remontando. Gráfico semanal. Eso es un rango. Y vean que en gráfico diario nos está dando una entrada. General Electric. Perdón, General Electric no, este es aeroespacial. Me confundí. Verizon. Y fíjense que aquí estamos viendo de diferentes sectores. Vean Verizon. Hubo una caída fuerte y ya se empezó a recuperar. Si nos vamos para el gráfico semanal, ahí no hay patrón de dependencia ni de crisis. ¿Qué otra tenemos por aquí? Vean, todo esto que estoy viendo tiene un patrón semanal alcista. ¿Ok? Esta aquí, bueno, tendríamos que esperar la entrada, el retroceso, Progressive Corporation, en gráficos de 4 horas. Aquí hay que esperar la reversión, pero no es un patrón de super short. Esto hay que esperar, es la onda C. ¿Ok? A, B y C. Aunque todo dependa de nuestro amigo Donald Trump y de lo que pueda pasar con las negociaciones, algo se está filtrando porque todas estas empresas están entrando. Vamos a ver aquí. Vamos a dar otra de las que está un poquito más abajo. A ver qué está esta. AutoZone. Miren, es una tendencia alcista. ¿Ves? Eso no estaba la semana pasada tan bonito así. Monster, miren cómo está Monster. ¿Ves? A buscar los 62. Entonces, obviamente aquí no están entrando las 7 magníficas, la de más grande capitalización. Pero ¿qué me está dando a entender? De que si el resto del mercado está empezando a subir poquito a poco, con que 2 o 3 más de gran capitalización se me haga un girito, va a disparar el SP500 nuevamente al alza. Y eso obviamente arrastraría también a Bitcoin. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en una temporalidad de diaria, cuántas me da desde el punto de vista alcista. Mira, me da 1266 acciones que en gráfico diario podemos tener un patrón alcista. Fíjense una de estas que es ExxonMobil. Y ExxonMobil en gráfico semanal esto tiene entrada. ExxonMobil tiene entrada alcista. Gráfico de los que les gusta operar acciones. ExxonMobil está alcista. Y usted dirá, ¿y cómo puede estar alcista si el petróleo está cayendo? Ah, porque con la situación que está pasando en Venezuela y Chevron fuera del mercado por los momentos, ExxonMobil es una de las principales candidatas para suplir lo que va a faltar de Venezuela. Por lo tanto, esto tendría un movimiento por lo menos en la zona de los 126. El objetivo primordial de ExxonMobil sigue siendo 134, 143. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí de importante? Bueno, tenemos McDonald's, tenemos PepsiCo, que me la pidieron en estos días, que la tengo como un retroceso más para seguir subiendo. Fíjense que lo que ha hecho es recuperarse, todavía no ha hecho el cambio de tendencia, todavía podemos caer un poquito más, pero tampoco es una tendencia que nos vamos al fondo del mar, no. ¿Ok? ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Intel es una de las que ha caído mucho y es una que está en una posición de compra
privilegiado. Intel ya tiene muchos problemas, sin embargo, fíjense que esto se está marcando aquí un suelo. Hay una acumulación lateral y hay un volumen importante. Intel, inclusive tomando en cuenta su valor intrínseco, está por debajo del valor intrínseco. Por lo tanto, la recuperación de Intel es bastante interesante. Entonces, todas estas acciones, se nos cae el Ponzi, dice por aquí tu amigo Diego, ¿cómo estás? Todas estas acciones, lo que nos está diciendo es, no estoy diciendo hoy, pero que probablemente estamos viendo ya suelito de mercado, dependerá de lo que suceda estas 2 semanas, punto de vista fundamental, pero de suceder eso, obviamente, vamos a tener un rebote también en las criptomonedas. Entonces las acciones se están poniendo bonitas, se están colocando interesantes. Fíjense todas estas opciones que tenemos aquí para nosotros entrar. Tenemos en gráfico diario 1269 opciones. Ojo, no es porque salió aquí ya te metes, no. Uno tiene que entrar y buscar la entrada, tener paciencia. Pero todo lo que me está diciendo a mí aquí, que son 1269 acciones, podemos agarrar otra aquí al azar. Todas estas acciones se me están colocando en posible patrón alcista. ¿Okay? Fíjense que esto está en gráfico diario. Este movimiento teniéndole paciencia. Estoy por arriba de las medias móviles, por arriba de los perfiles de volumen. Entonces son esos patrones que uno empieza a buscar poquito a poquito. ¿Okay? Si quieres aprender a configurar esto como lo tengo yo aquí, hay un video en mi otro canal. Ya se los he pasado varias veces. Rafael Cepeda Finanzas, vayan a verlo. Lo tengo ahí gratuito para todos y los que están en el curso ya lo terminamos de configurar con la capitalización para que esta semana le empecemos a buscar y a operar en este caso. Por ahora primero una cuenta demo y después su cuentica real, ¿ok? Bueno, mi gente, entonces, en resumen, voy de nuevo con resumen para despedirme. Con Bitcoin, este momento está cayendo. Yo voy a tener mi paciencia. Tengo mi otra entrada por debajo de los 80. Por aquí para promediar precios buscando un rebote por lo menos a la zona de los 86. ¿Okay? El libro de órdenes, fíjense que aquí me está dando una zona importante en 81.500. A partir de aquí de 81.500 usted puede ya ir tomando entrada. O sea, a partir de ahorita puede buscar una entrada al alza. En rebote, no to the moon. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve que si usted entró en 80.500 y eso llegó a 83, 84, tome ganancia, disfrútela y luego esperemos la siguiente entrada. Cuídense mucho, mi gente. Nos vemos. Bueno, no sé, no, ahora no creo porque no he tenido luz. Probablemente sea es mañana. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia